Bien, compañeros y compañeras de Quinto Turismo, pues tengan todos muy buena tarde y muy buenos días, dependiendo a qué horas vayan a reproducir o a visualizar el video. Entonces, en nuestra clase de historia, pues vamos a continuar con esta serie de temas que tenemos en, en nuestro pensum de estudios. Entonces, vamos a proseguir con el tema que es la reforma liberal de 1871 a 1885. En la clase anterior veíamos que estas doctrinas políticas pues tenían una cierta diferencia. En cuanto al liberalismo, pues veíamos que el liberalismo es todo, de forma resumida podemos ver que el liberalismo trata en descentralizar todos esos bienes del sistema completamente para el pueblo, pero siempre y cuando sabemos de que tenía un trasfondo esa reforma. Entonces se dice que cada gobierno tiene sus luces, como también tiene sus oscuras. Entonces, en este caso, pues veamos que en 1821, que es la independencia de Guatemala y Centroamérica, pues desde ese año hasta 1870 y casi al ocaso de 1870 para 1871, como que prevaleció ese conservadurismo, es decir, que se vino con el mismo sistema con el que estaba en la colonia, es decir, lo que los españoles habían dejado, tenían ese mismo sistema. ¿Por qué? Porque el tributo iba directamente para los criollos. Entonces, en 1871 vamos a ver que se da esta reforma liberal con estos dos señores que ya vemos en nuestras pantallas, que es Miguel García Granados, el señor del billete de 10 quetzales, y Justo Rufino Barrios, pues el del billete de 5 quetzales. Entonces vamos a ver que estos dos señores, pues estos dos personajes, pues estaban aliados y de que eran, se hacían de la misma doctrina, en este caso pues el liberalismo. Entonces vamos a seguir con nuestras diapositivas y vamos a ver qué es esta revolución. Vamos a ver que la revolución encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que ya veíamos las fotos en la anterior diapositiva, dice que la incorporación de Guatemala al progreso y la modernidad que le habían negado al país los conservadores durante 3 décadas de atraso y estancamiento. Entonces, se viene dando un proceso en el que cada gobierno tenía su inclinación a cierta doctrina, ya sea liberalismo o conservadurismo. Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña explicación de la palabra revolución. Una revolución es un acto en el que, en cuanto a los gobiernos, si ocurre una revolución, se cambia de estructura, ya no se sigue llevando esa misma estructura del sistema. Entonces vemos que el conservadurismo hacia el liberalismo, pues ocurre un cambio. Entonces esa es la pequeña explicación. Seguimos y para entonces dice que no hay duda que el régimen liberal trajo un nuevo ritmo al país que supuso una serie de cambios. Entonces, en algún momento pues vamos a ver que estos cambios pues llegan a afectar al país directamente, como por ejemplo arraigar el monocultivismo, es decir, de que se va a sembrar un solo producto en varios territorios, varias regiones, lo cual va haciendo que sea solo un tipo de cultivo, no se cultivan diversos productos, sino que específicamente en este caso, pues el café. Dice el siguiente punto, aumentar la dependencia del país a los inversionistas extranjeros. En este caso, pues el, el país con esta reforma liberal, pues trae consigo a que el mismo país, Guatemala en este caso, pues dependa
de otros países. O un ejemplo evidente es Estados Unidos. Muy bien, el siguiente punto dice control de aspectos claves de la economía como los servicios públicos básicos por extranjeros. Es una misma dependencia en cuanto a estos productos. La economía siempre va a estar dependiente de las empresas, de los gobiernos extranjeros. Entonces eso es lo que trajo de forma resumida el régimen liberal. Entonces vamos a seguir, dice la campaña militar de Miguel García Granados. En este caso, pues en esta diapositiva vamos a ver de que eh, el gobierno de Vicente Serna es el que había sido sucesor de Rafael Carrera, el presidente, y este pues fallece, se muere. Entonces Vicente Serna lo sucede. Entonces dice que el 2 de abril se da una confrontación en San Lucas. Dice que el 29 de junio se desmorona el régimen conservador. Entonces este gobierno de Vicente Serna se desmorona. El 8 de mayo dice, en plena campaña desde el cuartel general en marcha, Miguel García Granados lanza un manifiesto. Dice que hace un documento en el que le dice a los guatemaltecos, Miguel García Granados, este personaje le dice al pueblo con este manifiesto, que tenemos que acabar con ese gobierno dictador tiránico y establecer otro que no tenga más norma que la justicia y no atropelle las garantías, que la respete, dice. Entonces vamos a ver de que con esto que Miguel García Granados le escribe al pueblo, el pueblo se convence como pasa habitualmente en nuestros días. Entonces el 3 de junio de 1871, pues en Patricia, donde se firma, se hace un acta en el que se desconoce, dice, donde se va a rechazar totalmente el gobierno conservador y nombran como presidente provisional a Miguel García Granados. Eso ocurre el 3 de junio de 1871. Entonces entra a la presidencia Miguel García Granados, el del billete de 10 quetzales. ¿Qué es lo que pasa con la llegada de estos señores unidos? Y Miguel García Granados como presidente y a su lado pues Justo Rufino Barrios, que se empiezan a dar reformas, en este caso las reformas religiosas. Dice que una de las prioridades del grupo más radical encabezada por Barrios era la reforma religiosa. ¿Y qué es lo que hacía? Lo que quería con esta reforma es despojar a la Iglesia Católica del poder y la importancia, porque la Iglesia Católica siempre ha tenido una importancia en todo este sistema que vino desde la colonia. Entonces ese era el propósito de Justo Rufino Barrios, despojar a la Iglesia Católica del poder y la importancia que había tenido hasta el momento, y que solo el gobierno conservador le había otorgado. Algo muy importante que ocurre en las reformas religiosas es la libertad de cultos. Anteriormente solo era la religión católica la que era oficial. En esta época viene y en la firma del acta se dice que hay libertad de cultos. Si usted quiere, se es evangélico; si usted quiere, se es musulmán; si usted quiere, se es de alguna otra secta o religión. Entonces ya no solo la religión católica. Siguiente punto dice la educación estatal laica. ¿Qué quiere decir esto? Que se descentraliza la educación. En este caso la educación ya no va a ser solo para la gente que tenía dinero, sino que iba a ser para todo ciudadano. Es decir, que ya todos los que en este caso quisieran seguir estudiando, pues ahí está. Ya no está exento el seguir estudiando. Anteriormente solo era para las personas adineradas, para todo aquel que quisiera estudiar y tuviera sus billetes, pues se podía. Entonces en este caso se descentraliza la educación, y anteriormente los que impartían esa educación eran frailes, eran sacerdotes, eran obispos. En este caso pues
se quita todo eso y se descentraliza totalmente la educación. Tal vez no como la vemos hoy en día, pero sí se centraliza de gran manera. Entonces viene, dice, y se estudian un montón de aspectos en el que resalta la conveniencia del diezmo. Se ve si en realidad era obligatorio dar el diezmo o no. Entonces se empiezan a discutir ciertos aspectos. Dice la reforma educativa, ya lo decía, se descentralizó la educación. Dice que se suprimieron en el país todas las comunidades de religiosos y se nacionalizaron sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que los religiosos eran despedidos y toda esa área que ocupaba un monasterio, y como el monasterio vivía de sus propios cultivos, de los cultivos que de las tierras que tenían a su cargo, entonces estas tierras pasaron a ser parte de la nación, fueron extintas. Entonces vamos a seguir con un punto más, la expansión del café. En 1870 pues se volvió el café un producto de exportación del país. Para entonces estaba bien arraigada la exportación de la grana o de la cochinilla, que era un colorante que se sacaba a través de unos animalitos. Entonces el café toma mucha preponderancia para 1870. Entonces los pueblos indígenas son contratados por jefes como mozos ya para trabajar en fincas de café. Yo creo que hasta en la actualidad hay muchas personas que van a las fincas de café a cosechar el café. Entonces, desde 1870 estos indígenas en su mayoría trabajan en fincas. Y en esas fincas colocaron escuelas de primeras letras, es decir, colocaron un lugar donde la gente indígena pueda instruirse, pueda aprender. Luego dice el siguiente punto, se legalizó el despojo de las tierras comunales. Las comunidades tenían sus propias tierras para la colonia. Se llegó a un acuerdo que cada comunidad tenía a su cargo una serie de tierras que sus mismos ciudadanos podían cultivar para sí mismos. Para 1870 se legaliza el despojo, es decir, se le quitan las tierras a estas comunidades. Muy bien. Inicio de ferrocarriles, un avance demasiado importante. Entonces, dice que el precio del café había tomado una preponderancia, tenía un buen precio. Entonces, esto lleva a ampliar el sistema de carreteras. No habían tantas vías para transportar el café, para ser exportado hacia otros países. En este caso se amplía el sistema carretero, se habilitan nuevos puertos, y dos de esos puertos son los puertos del Champerico y Ocos en San Marcos. Entonces se inicia muy temprano, se inició muy temprano, fue el de construir urgentemente ferrocarriles. Entonces el 21 de abril se firma el primer contrato de construcción de un ferrocarril entre la capital y el puerto de San José. Otra firma de un contrato de ferrocarril pues se da en 1877 de un tramo de Costa Rica para el tramo de Escuintla a San José, el cual entra en operación en junio de 1880. Muy bien, los intentos constitucionales, dice que se empieza a gestar una serie de normas para el país, normas, derechos y obligaciones para el país, lo que hoy conocemos como la Constitución Política de la República. Entonces, no precisamente se lleva a cabo en este periodo, pero se va gestando desde este punto para lograrlo en un tiempo futuro. Entonces, vemos que en el acta de Patsicía se prometía emitir una nueva ley fundamental que constituyera el acta constitutiva. Entonces, desde el acta de Patsicía se tiene esa idea de que hay que hacer una serie de derechos, normas y obligaciones para los ciudadanos, para que el país funcione de una mejor manera. Muy bien, vamos a pasar rápidamente, y el siguiente punto es el Tratado de Límites con México.
el convenio de límites con el que culminó un largo periodo de negociaciones y el ulterior trazado de la frontera que fue su consecuencia. En este caso, pues, el gobierno el gobierno liberal para esta época, 1882, llegan a un acuerdo con México en cuanto a estas dos regiones que son Chiapas y Soconusco. Si este gobierno hubiera luchado por estas dos regiones, hoy por hoy fueran parte de Guatemala, pero como llegaron a un acuerdo que se hicieran los límites fronterizos con México, se perdieron esas dos regiones, que serían Chiapas y Soconusco. Muy bien, hemos llegado al final